Hola, buenas. Bienvenido a este, el cuarto y penúltimo día de stream de Unsta Diseño 2024. Esperamos que se encuentren bien. Yo soy Leo. Yo soy Ro. Y bueno, esperamos que hayas disfrutado de estos últimos días de stream, en lo que ya vimos de todo un poco. Estuvimos con gente muy crack. Vimos un poco de tipografía, un poco de animación, incluso de efectos especiales. Y bueno, diseño. Y diseño, obviamente, claro. Somos Unsta Diseño, para eso estamos. Y bueno, recuerden que si no pudieron ver alguna de las charlas anteriores, están todas subidas tanto en Twitch como en YouTube, así que pueden verlas por ahí. Y bueno, y les recordamos que tienen que participar, no es una obligación, pero estaría buenísimo, de los 6 sorteos de doméstica que hacemos por día. Vamos a estar haciéndolo más tarde, ¿verdad? Hoy al final de stream, después de la... Sí. Durante la segunda charla de este día se publicaron historias, ustedes participan por Instagram y luego a final de stream anunciamos los ganadores aquí en vivo, nosotros. Bueno, estén atentos. Participen y quédense hasta el final, porque si no se quedan hasta el final no pueden participar. Exacto. Bueno, en esta ocasión tenemos un nuevo disertante que, al igual que las charlas anteriores, va a estar dividida en dos partes. Una primera parte donde él lo presenta y nos muestra un poco de lo que hace y las cosas maravillosas y espectaculares que comparte en su canal de YouTube, que tiene ya más de 300.000 seguidores, suscriptores. Que bueno, además de ser editor de imágenes, videos, hoy es uno de los artistas, uno de los creativos, no sé si lo encierro un poco llamándolo artista, de habla hispana, que se subió primero a esta ola mundial de la IA y uno de que está haciendo un trabajo muy fuerte de difusión en un sentido de IA profesional y alejándose un poco de lo que todos conocemos como dar un prompt y obtener un resultado, introduciendo más técnicas de control, pero bueno, él ya sabrá cómo explicarlas mejor, así que bueno, yo creo que con ustedes en el codificador. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por contar conmigo, sobre todo. Y al mismo tiempo, malditos seáis por contar conmigo y ponerme al lado de tremendos titanes que habéis tenido estos días en el mundo del diseño y demás. Porque la verdad que me siento bastante pequeñito en comparación. Así que, bueno, yo hoy vengo a hablaros un poquito sobre todo de todo lo que es mi experiencia con el tema de la creatividad en el mundo digital. Y sobre todo de aprender a distinguir cuáles son algunas de las amenazas que podemos encontrarnos, que evidentemente una de ellas es ahora mismo la inteligencia artificial, pero también cómo podemos utilizar cualquier elemento que nosotros tengamos dentro del mundo digital como herramienta, ¿vale? Entonces, para entender un poquito cuál es la visión que yo tengo sobre todo esto, es importantísimo que entendáis también mi background o mi contexto. Entonces, os voy a hacer un poquito, sobre todo para quien no me conozca, como un repaso de cuál ha sido mi experiencia dentro del mundo digital, porque ha sido bastante caótica, y sobre todo cómo le he ido dando sentido hasta lo que hago a día de hoy. Que, como ha dicho vuestro compañero, pues a día de hoy me dedico sobre todo a lo que es YouTube y redes sociales, pero esto no es baladí, ¿no? Esto es precisamente por una serie de razones que os voy a explicar. Entonces, ¿cuál? ¿Mi cara o...?
Ya sí, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, intentaré no marearos un poquito, voy a retomar un poco el hilo. Bueno, básicamente, que lo que yo quería que sacase un poquito de esta charla, sobre todo, es el hecho de que cambiéis un poco el chip con la manera de ver las cosas. Porque yo, precisamente, ese el cambio de chip que hice con el tiempo, ¿no? Aquí veis súper rápido, o sea, no voy a dar la chapa. Esto es el perfil típico del pavo que hace cositas con dibujitos y movidas de pequeño, ¿vale? Era un chaval súper curioso, con muchas ganas de aprender y mucha capacidad para aprender, como me di cuenta luego con el tiempo, y también muy creativo y muy imaginativo, sobre todo de pequeño. El típico niño que soñaba despierto y tal. Entonces, esto básicamente, así resumiendo rápido, me llevó a experimentar sobre todo como en una especie de tríada, es decir, a explorar sobre todo los aspectos visuales a través de un montón de disciplinas, los aspectos mentales y los aspectos corporales. Por ejemplo, cuando era pequeño, pues me dediqué muchísimo a lo que era el parkour, por ejemplo, me dediqué también a la danza urbana, estuve haciendo durante muchos años gimnasia acrobática, entonces me hizo entender el ritmo y el movimiento de una forma específica, el hecho de explorar precisamente todas esas disciplinas corporales, ¿no? Me pasó lo mismo con lo visual, porque, bueno, tanteé muchísimo el graffiti, sobre todo en mis primeros años, sobre todo con el tema de la crítica social y este tipo de cosas, mucho, o sea, muy inspirado en aquella época, evidentemente como un adolescente flipado por Banksy y toda esta corriente. Y bueno, eso me hizo un poco adentrarme en todo lo que era el aspecto visual, ¿no? Que luego terminó en la fotografía y un montón de disciplinas que ahora veremos. Y luego la parte mental también ha sido algo que me ha interesado mucho desde pequeño, sobre todo el estudio del comportamiento humano y el estudio de la mente en el sentido de todas esas cosas que me pueden servir precisamente para combinarlas con estos dos. Por ejemplo, el cómo mejorar el aprendizaje en sí mismo, cómo se comporta la gente a nivel de persuasión, que es algo que me pudo ayudar, por ejemplo, más con el terreno publicitario y este tipo de cosas. Entonces, creo que esto es un poco la tríada más esencial que he explorado a lo largo de mi vida. Entonces, esto que de cara al diseño, que un poco lo que me interesa en esta charla, se ha ido sobre todo solidificando en estas disciplinas que podemos decir, ¿no? Esto, evidentemente, así puesto a simple vista, pues es bastante caótico. Porque claro, dice, hace ilustración, pero hace retoque, pero hace vídeo, pero hace animación, pero hace danza, no sé cuánto. Es como, hace mucho de todo y es como al final una especie de nube sin sentido que no sabe a qué te estás dedicando, ¿no? Entonces, esta es una de los problemas de la multidisciplinaridad. El hecho de aprender a combinar realmente todos esos intereses y esas capacidades que puedas tener para aprender. Entonces, en mi caso, me di cuenta con el tiempo de que todo eso que yo exploraba era muy interesante como hobby. O sea, me servía, evidentemente, como hobby, me lo pasaba en grande, investigando y experimentando un montón de cosas, pero a la hora de trabajarlo como freelance era un coñazo y era prácticamente inviable. Básicamente porque cuando tú te dedicas a muchas cosas, te vas dando cuenta de que el aprendizaje puede ser simultáneo, puedes aprender muchas disciplinas al mismo tiempo, pero ejecutar esas disciplinas, eso no puede ser de forma simultánea. O sea, la ejecución es lineal. El aprendizaje es simultáneo, pero la ejecución es lineal. Y ahí empiezan a formarse los primeros cuellos de botella. Sobre todo porque te das cuenta de que para tú ser viable como artista en el mundo freelance,
necesitas estar en un nivel técnico muy, muy interesante. No se escucha, me dicen por aquí el chat. ¿Se está escuchando? Ah, vale, vale, vale. Me he rayado yo, entonces he visto ahí un mensaje así de refilón. Vale, perdón, ¿eh? Vale, entonces, el tema freelance es un cuello de botella bastante importante, porque de las cosas que yo me di cuenta fue que, por ejemplo, cuando me dedicaba a la fotografía, pues claro, si quería competir con otros fotógrafos, necesitaba tener un portfolio a la altura de los fotógrafos que se estaban dedicando exclusivamente a la fotografía. Y esto es bastante difícil si al mismo tiempo estás intentando construir un portfolio que sea interesante a nivel de vídeo o que sea interesante a nivel de 3D. Entonces, cuando te dedicas a muchas disciplinas, este es el principal problema. Y claro, para mí esto fue evidentemente una crisis de identidad. Me llevó a un punto en el que dije, bueno, ¿qué hago yo para diferenciarme como profesional? Porque claro, tenemos el problema de que a mí me gusta dedicarme a muchas cosas y yo no quiero elegir un camino diferente, yo lo que quiero hacer es combinarlo. Y claro, el problema de esto es un poco lo que seguramente muchos de vosotros vayáis a experimentar, especialmente porque, bueno, estando en el terreno creativo seguramente os digan continuamente que tenéis que elegir un camino y que os tenéis que especializar. Y claro, esto tiene que ver mucho con lo que podríamos decir una especie de diagrama de nivel y tiempo. Es decir, cuando tú tienes, digamos, imaginaos que esto en vertical fuese el nivel que tú necesitas como profesional y este es el tiempo que requiere llegar a un nivel concreto, la mayoría de la gente tiene una curva como esta. Es decir, en esta zona de aquí, que podemos decir que es la zona de la mediocridad, sin llegar a ser despectivo, sino es la zona en la que, por ejemplo, como ilustrador, pues tus dibujos no terminan de tener un acabado interesante, tus fotografías no son interesantes tampoco, no activan nada en el espectador. Si estás aprendiendo, sobre todo es cuando estás empezando esos primeros rodajes, ¿no? Estás entendiendo los fundamentos, estás consiguiendo, digamos, un nivel medianamente decente, que es precisamente esta segunda zona de aquí, la zona de lo que podemos decir la decencia. Es la zona en la que tienes el nivel suficiente para dedicarte a algo profesionalmente, pero a lo mejor no es excelente, ¿no? No estás todavía en lo que sería entre la élite. Por ejemplo, en la élite estaría pues mucha de la gente que habéis estado entrevistando estos días, ¿no? Que por ejemplo pues trabajan en Pixar o trabajan en sitios súper importantes y que tienen muchísima experiencia con grandes clientes. Eso es precisamente esta zona de aquí, que podríamos decir que es la zona del experto. Entonces, lo que yo me di cuenta es que mis curvas de aprendizaje eran así. Si yo subía muy, muy rápido en muchas de las disciplinas que he ido trabajando, casi sin querer, hasta el nivel en el que podía dedicarme profesionalmente a ello, pero cuando llegaba, por ejemplo, a este punto, subir, por ejemplo, del 7 al 8 a un nivel de excelencia, me costaba horrores. Me costaba muchísimo. Y es precisamente por lo que he dicho antes de que la ejecución es lineal. Es decir, yo tardo muy poco tiempo en adquirir los conocimientos teóricos o entender los fundamentos, pero aplicar esos conocimientos a un proyecto, pues claro, ya no lo puedes aplicar de forma simultánea, ya tienes que estar haciendo un proyecto que a lo mejor te lleva 3 meses, pues conseguir algo medianamente decente. Entonces, la lentitud que te lleva a pasar del 7 al 8, para mí resulta a mí me resulta muy, muy, muy frustrante. Y claro, si esto lo combinas con darte cuenta de que en el tiempo que tardas en volverte excelente, puedes aprender de forma decente, o sea, como para dedicarte con clientes pequeños a algo interesante en otra disciplina, pues claro, a mí me resultaba mucho más rentable aprender otra disciplina en lugar de querer ser excelente en la que ya tenía más o menos nivel. Entonces, esto pues me hizo darme cuenta de que mi camino a lo mejor no estaba en volverme excelente, por ejemplo, como ilustrador o como retocador o como editor de vídeo, lo que sea, sino empezar a explorar las intersecciones. Y esto fue lo que me hizo darme cuenta de que no tenía que aprender absolutamente todo sobre ilustración, sino que tenía que aprender la parte de ilustración que a lo mejor me era interesante aplicarla en retoque. Porque cuando trabajas precisamente muchas de las disciplinas, empiezas a ver los puentes que conectan muchas de estas cosas, te das cuenta de que no todas las disciplinas son, o sea, esas disciplinas no son tan diferentes como parece en un principio. No es tan caótico el hecho de dedicar tantas cosas. Porque yo qué sé, por ejemplo, el retoque no es más que una mezcla de la ilustración y la fotografía. Al final, ¿qué es lo que está haciendo el retoque? Estás pintando sombras como hace un ilustrador, o estás pintando máscaras, o sea, estás utilizando técnicas de ilustración y fundamentos de la ilustración
que a lo mejor no están tanto en la fotografía, porque a la hora de componer, por ejemplo, una fotografía, tú te la encuentras o la buscas. Pero el retoque la compones tú, literalmente, como hace un ilustrador. Entonces, la manera de pensar es bastante como una combinación de estos dos. ¿Qué ocurre si coges la fotografía y le aplicas el vector tiempo? Pues tienes el vídeo, 24 fotografías por segundo, básicamente. ¿Qué pasa si coges el vídeo y lo mezclas con el ritmo de la danza? Pues tienes una estética, por ejemplo, del vídeo que es aplicable al videoclip. ¿Qué pasa si entiendes el movimiento y lo aplicas precisamente a la animación? Pues bueno, estás precisamente haciendo un montón de cosas que son aplicables precisamente en ese campo. Lo mismo ocurre con el retoque. Si al retoque le añades el factor tiempo, tienes la composición de VFX, ¿no? Entonces, este tipo de puentes fue lo que yo empecé a darme cuenta que era, digamos, el área de acción en el que yo tenía fuerza y en el que yo podía competir precisamente en lugar de tener que estar pegándome con especialistas de cada uno de estos campos. Y ese fue un poco el cambio de dirección que hice. Evidentemente la IA, que es lo que vamos a ver después, pues es un poquito la convergencia de muchas de estas disciplinas y sobre todo lo que yo estoy haciendo ahora mismo es explorar lo que es la parte desconocida o la vanguardia o lo que aún no se ha aplicado a la industria, que ese es realmente el rol que yo creo que me hizo por completo cambiar el rumbo de lo que yo estaba haciendo como profesional. Y eso es lo que nos lleva a lo que llamo el explorador del Age of Empires, que es lo como yo me he visto muchas veces, sobre todo en los últimos años cuando empecé a entender estas cosas, que no tenía que escoger un camino, sino que tenía que buscar yo precisamente ese camino. Entonces empecé a dejar un poquito lo que se hacía a nivel de industria, a nivel profesional, un poquito atrás, a la espalda, y empecé a buscarme yo cuáles eran los caminos que me interesaba recorrer por mi cuenta. Como ese muñequito del Age of Empires que va desbloqueando esa niebla negra en el mapa, precisamente adentrándose en lo desconocido y en lo que todavía no se ha trabajado. Esa es la parte que a mí me parece interesante. Y claro, esto fue un poco lo que yo intenté precisamente aplicar en el sector. No me di cuenta todavía que tenía que hacer un cambio extra y entonces intenté aplicar precisamente este perfil de explorador creativo que mezcla absolutamente todo y que está, digamos, explorando lo desconocido. Lo intenté aplicar precisamente en el sector profesional. Y lo que me encontré es que el sector profesional, bueno, pues rechaza bastantes cosas, ¿no? Entonces eso me llevó a una época de sesión. Cada vez que yo proponía algo interesante, que era excesivamente vanguardista, pues ya sea para un videoclip, para un cliente de lo que sea, me encontraba con el no, 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 no. Entonces, durante mucho tiempo, yo estuve con el deseo de hacer cosas creativas, pero en el sector profesional no encontraba el espacio para hacerlas de verdad. Siempre me encontraba pues haciendo muchos proyectos que no me llenaban en absoluto como artista. Típico vídeo corporativo, típico diseño que no quieres ni siquiera enseñar en el portfolio, de la vergüenza que te da, porque te están pidiendo una mierda absolutamente no, asquerosa. Entonces tengo muchas cosas que he hecho con un montón de clientes en un montón de agencias distintas, que es que ni siquiera guardo los discos duros porque es que no quiero ni acordarme de que he hecho eso. Y claro, mi deseo de querer estar explorando cosas nuevas no lo encontré hasta un par de años después, cuando empecé a hacer contenido en Vine, que es la red social que a lo mejor algunos ya ni siquiera os acordáis porque seréis demasiado jóvenes, pero bueno, hace 10 años digamos que Internet vivió su época dorada, ¿no? Y eso fue un cambio bastante gordo, porque pasé de sesionarme con el sector profesional a dedicarme a otra cosita y a buscarme un hueco en un sector nuevo que estaba un poquito en desarrollo, en un sector que me permitía hacer las cosas de forma individual, es decir, no tenía que estar convenciendo a un cliente, no tenía que estar convenciendo a un jefe o a un director de arte, yo podía tomar las decisiones de lo que quería explorar y de lo que quería hacer a nivel profesional y encima podía combinar todas esas disciplinas que a mí me interesaban. Y ese sector precisamente fue el sector de las redes sociales, el sector de Internet. Entonces lo que hice fue precisamente aplicar todos estos conocimientos, todas estas disciplinas a distintos microcontenidos que me servían precisamente como proyectos para probar, por ejemplo, una idea o para probar, por ejemplo, un concepto. Claro, ¿qué pasa? Cuando tú eres profesional en el sector y necesitas hacer un proyecto que esté a la altura precisamente de ese nivel de excelencia para competir con otros profesionales, pues a lo mejor tienes que meterte en proyectos que te llevan semanas o incluso meses. En cambio, cuando tú quieres probar un concepto simplemente, no tienes que dar explicaciones a nadie, puedes actuar de una forma muy, muy, muy espontánea en redes sociales. Y por eso fue cuando pegué el volantazo y dije, vale, mi camino seguramente esté por aquí, porque va a ser un terreno que me va a permitir explorar precisamente todas esas ideas que yo quiero, que quiero probar o lo que sea, sin tener que dar explicaciones o convencer a un cliente. Y eso fue lo que me hizo, pues, precisamente dedicarme a Internet. Entonces, a lo largo de los años,
los primeros, sobre todo, me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo, o sea, tenía que hacer otro cambio de chip. Y era sobre todo el no intentar publicar cosas como el perfil de artista. ¿Y a qué me refiero? A, por ejemplo, tener el típico perfil de Instagram y subir tu portfolio con la fotografía y tal cual. O hacer un vídeo, por ejemplo, de VFX y que sea un vídeo que esté como destinado a una demo reel o algo así, ¿no? Es decir, dejé de pensar en la palabra portfolio y empecé a pensar más en un terreno de juego, ¿vale? Las redes sociales se convirtieron básicamente en mi terreno de juegos, en mi terreno de experimentación, donde podía precisamente experimentar con toda esta idea. Y esto es lo más importante que quiero que os quedéis con esto, porque, o sea, esto que voy a enseñar ahora, ¿vale? No lo que estoy diciendo. O sea, el cambio de chip más importante para entender precisamente el cambio de lo que yo creo que es la creatividad con respecto a todas las disciplinas, herramientas y todas las cosas que vamos a ver de cara a los próximos años seguramente. Y es que lo primero que hice fue, dentro de este terreno de juego, hacerme siempre 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el objetivo? De cualquier cosa que haga, cualquier proyecto. Siempre, 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 ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Incluso si es un selfie para Instagram, ¿cuál es el objetivo de este selfie? ¿Es llamar la atención? ¿Es propagar un poquito la marca personal a nivel de branding? ¿O haces un vídeo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es conseguir seguidores? ¿Es conseguir o es explorar una idea? ¿O es vender un producto? ¿O es promocionar una marca? O sea, siempre hay un objetivo en cualquier cosa de lo que hagamos. Y esto es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿vale? Lo segundo, ¿cuáles son los límites o las reglas? Esto es algo imprescindible para ser precisamente creativo. O sea, cuando tú no tienes un límite de acción, la creatividad se fuma. O sea, se diluye como, pues yo qué sé, como una bola de humo que sueltas en una habitación. O sea, si no la contienes en un contenedor, se fuma y se dispersa por completo. Entonces necesitas un contenedor que te sirva de límites para ejercer esa creatividad. Entonces, muchas veces estos límites son tan contingentes que precisamente matan la creatividad por completo. Y esto es lo que yo me encontraba sobre todo en el sector. Cada vez que proponía una idea en alguna empresa que estuviese trabajando, siempre encontraba con el no. O hay que, yo qué sé, testearlo con internacional, o hay que hacer no sé cuánto. Siempre un montón de excusas que no me dejaban precisamente esa espontaneidad que sí permiten las redes sociales. Entonces, en las redes sociales, evidentemente, también tenemos límites, pero son los límites que te pones tú o que pone la plataforma. O sobre todo, muchas veces son límites tanto de tiempo y de presupuesto, ¿no? Pero bueno, son límites con los que puedes jugar y hacer cosas interesantes. Y ahí es donde entra precisamente la tercera pregunta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los límites o las reglas de lo que quiero hacer? Y sobre todo, ¿qué es posible dentro de estos límites? Entonces, esto es interesantísimo porque es lo que os va a llevar a empezar a ver muchas de las disciplinas a las que estoy dedicando ahora, ya sea diseño, ya sea 3D, ya sea fotografía, ya sea lo que sea, como un paso intermedio hacia ese objetivo y no como el objetivo final. Que esto es lo que nos ocurre muchas veces, o al menos es una de las cosas que a mí me ocurría mucho como artista en mis primeros años. El decir, no, yo es que soy fotógrafo. Y luego dices, bueno, pero es que también hago 3D, entonces soy artista 3D. Y si soy artista 3D, ¿no soy fotógrafo o cómo va esto? A lo mejor tengo que dejar de verme como fotógrafo o como artista 3D o como compositor de efectos y empezar a verme como Neko, simplemente. Y hago todo esto cuando me apetece. Entonces es un poquito el cambio de chip en el sentido de ver las disciplinas como herramientas en sí mismas y no como objetivo, ¿vale? Y bueno, este esquema, un poquito, es lo que os quiero enseñar con algunos de los ejemplos para que veáis que se repite continuamente a todos los niveles, desde el nivel de un proyecto entero hasta el nivel de un vídeo estúpido que puedas hacer para echarte una risa, por ejemplo, en internet, ¿vale? Entonces, ejemplitos que tengo por aquí. Algunos de los ejemplos de los primeros años de vida del Young Neko que hemos visto al principio. Como he dicho antes, a mí me gustaba mucho experimentar con... voy a traer por aquí directamente. Me gustaba mucho experimentar con lo que era el apartado visual. Entonces, esta es una fotografía que tengo yo con 15 años, creo que es, en el instituto. Simplemente haciendo un juego de perspectivas con la cámara, con mis colegas, sentándonos en un pollete, ¿vale? Y algo que quiero que tengáis en cuenta, o sea, que esto enseño con una razón, y es que muchas veces estos conceptos o estos juegos de qué es posible hacer dentro de estos límites, se convierte en una especie de concepto
que itera continuamente a lo largo de tu vida o de un proyecto o de proyecto en proyecto, solo que cogiendo una forma ligeramente distinta. Entonces, esta tontería, por ejemplo, que a mí se me ocurrió un día hacer con mis colegas en mi instituto, luego cogió forma, sobre todo en algunos proyectos. Por ejemplo, en este fotomontaje que hice años después con un amigo mío, esto que estáis viendo aquí, bueno, este fotomontaje ahora mismo, evidentemente, a nivel técnico es una porquería. Esto lo hice yo cuando estaba en mi primer año de universidad. Pero bueno, lo pongo como ejemplo. Entonces, esto que estáis viendo aquí, por ejemplo, que es lo que se ve por en medio, es realmente un banquito de estos que están en los skateparks para que los skaters hagan, o sea, grindeen, que deslicen y demás, ¿no? Entonces, si esta foto giráis un poco la cabeza, que por esta aplicación no puedo girarla, os vais a dar cuenta de que esta pared de aquí es simplemente un suelo y estos pies están puestos precisamente en la parte vertical del pollete del skatepark. Entonces, simplemente dándole la vuelta un poco a la cámara y buscando ese juego con la perspectiva, luego en 3D con Blender, bueno, yo creo que fue cuando estaba aprendiendo a usar Blender, pues hice este acantilado de aquí que me sirvió en aquella época pues precisamente para aprender Blender a nivel de integración con la fotografía. Entonces, este mismo ejemplo, luego en Vine lo apliqué precisamente a estos vídeos de aquí. Por ejemplo, ¿vale? O este de aquí también, que os lo voy a poner. Entonces, esto eran, bueno, fueron los inicios del microcontenido, lo que podremos ver hoy prácticamente en TikTok, bueno, lo que se hace con los shorts. Fueron los primeros años de, pues eso, eran vídeos de 6 segundos, donde tenías que condensar precisamente una idea o un concepto en el menor tiempo posible y hacerlo precisamente interesante. Entonces, estos fueron mis primeros pinitos en los que yo, digamos, empecé a experimentar con eso precisamente, ¿no? Con esa mentalidad publicitaria de, vale, tengo 6 segundos para presentar esta idea o hacer este juego de cámara, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, esos fueron un poco los primeros juegos y como podéis ver es el mismo concepto de girar simplemente la cámara y jugar con la perspectiva. Luego, otra de las cosas que es interesante es lo que he dicho antes de, vale, ¿cuál es el objetivo? El objetivo muchas veces era precisamente, sobre todo en esta época que era cuando estaba naciendo un poco la figura del influencer, en este caso era conseguir precisamente reproducciones. Y es posible que esto lo hayáis visto en, bueno, hay muchas tendencias que hay ahora mismo de coger un sonidito como muy, muy, muy corto con una persona parpadeando y te ponen como excusa que como has visto el vídeo durante un segundo y se repite en bucle, de repente ese vídeo se hace súper viral. Es un poco lo que llaman el grow hacking, ¿no? Hackear un poquito el algoritmo haciendo triquiñuelas para conseguir precisamente esas reproducciones. Bueno, pues eso precisamente nació realmente con Vine. Y nació precisamente con vídeos, evidentemente no con los míos, pero yo utilicé mucho el concepto de jugar precisamente con el bucle para conseguir precisamente esas reproducciones infinitas. Voy a poner en grande aunque tenga un poco de mala resolución. ¿Vale? Este tipo de cosas era súper interesante porque conseguías que un vídeo de 6 segundos, que la gente generalmente lo ve y desliza al siguiente, la gente se quedase en bucle viendo esos vídeos continuamente. Entonces, esta era una manera creativa, precisamente, de trabajar lo que era el objetivo dentro de esos límites y de lo que es posible hacer. ¿Vale? Y este, por ejemplo, fue también un poquito algo más, bueno, esto ya fue de Instagram, que es cuando empecé a investigar todo el tema de la 360, o sea, de todo lo que era el vídeo 360, las posibilidades del vídeo 360. Entonces, esto es otro ejemplo de cuál es el objetivo, conseguir visitas de forma continuada, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Tenemos 6 segundos o tenemos un vídeo corto o lo que sea, pero ¿qué cosas son posibles? Vale, el vídeo o la aplicación se reproduce de forma automática en bucle. Ok, pues esto es una cosa que yo puedo utilizar para jugar, para conseguir precisamente mi objetivo dentro de esos límites. ¿Veis? Entonces, esto un poquito después. Voy a enseñar los últimos Vines de este sentido. Esto, por ejemplo, era también, o sea, el objetivo de estos vídeos,
ya no era tanto el hecho de conseguir visitas, que también ese era un objetivo secundario, a través de lo que yo llamo el impacto visual, que es algo importantísimo en cualquier disciplina artística que tenga que ver con el diseño o algo de esto. Pero era sobre todo también la excusa para practicar algunas de las técnicas que estaba aprendiendo en el máster de VFX. O sea, yo empecé a aprender VFX de movidas de tracking, de cromas y cosas así. Y dije, bueno, pues necesito practicar. Y en lugar de hacerme un cortometraje entero donde uno de los planos tiene un efecto de esto, pues me hago un vídeo cortito con estos efectos. Y al mismo tiempo practico también comedia, storytelling y condensar un concepto interesante en 6 segundos que me sirve precisamente para trabajar la creatividad, ¿no? Ese sería uno. Este, por ejemplo, es otro también de tracking. Este sería también otro juego de... Bueno, esto venía un poco también el juego de la perspectiva que hemos visto al principio. Es exactamente lo mismo. O sea, gira la cámara, entonces gira el mundo. Lo que pasa es que aquí lo combiné con el tracking de lo que es el cuadro, ¿no? Y este, por ejemplo, fue un trabajo de croma y traqueo. ¿Vale? Y jugamos un poquito con ese tipo de cosas. Entonces, esto evidentemente con el tiempo pues fue creciendo, por decirlo de una forma, en proyectos un poquito más largos, ¿no? Por ejemplo, de nuevo vemos la iteración de algunos de los primeros fotomontajes que hice cuando era pequeño, básicamente. Empecé a trabajar lo que era el POV, ¿no? El Point of View, y haciendo básicamente... pues esto, imágenes que estaban pues como de mi propia perspectiva. Y esto lo trabajé un montón en un montón de proyectos, pero es un, no sé, es un formato que siempre me ha llamado un montón la atención y que lo he trabajado un montón. Entonces, esto, por ejemplo, terminó siendo esto. Bueno, cuando estaba trabajando en una ¿cómo se llama esto? En una oficina, tenía una especie de batería. Una batería que no sonaba, no tenía sonido. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo precisamente con esto? ¿No? ¿Qué es posible hacer con esto? Pues voy a trabajar un vídeo en POV y voy a hacer esta vaina de aquí. Y así quedó. Entonces, esto, por ejemplo, es otro... A mí, o sea, a mí me gusta ponerlo sobre todo porque todos los sonidos que escucháis en el vídeo los he hecho yo con la boca. O sea, me puse un micro como el que me estáis escuchando ahora mismo, me puse a hacer beatbox y sincronicé todos esos sonidos con el vídeo. Entonces, o sea, me gusta, le tengo mucho cariño a ese vídeo precisamente porque fue encontrarme con algo, decir, ¿qué es posible hacer con esto? Vale, ¿qué tengo a mi alrededor? Bueno, pues no tengo con qué hacer sonido, no tengo con qué dar la batería, pues me invento yo los sonidos con la boca y lo hago con edición de sonido y ya está, ¿no? Entonces fue un proyecto, un experimento bastante interesante. Esto luego se convirtió en esto de aquí, que fue justo después de la pandemia aquí en Madrid. Cayó una nevada impresionante, o sea que no se ha visto jamás algo así. Estaba todo Madrid lleno de nieve y parecía como una pista de esquí. Entonces dije, vale, ¿qué es posible hacer con esto? Justo en esa época que estaba en la pandemia, si habéis visto alguno de mis canales, pues sabréis que estaba jugando a Call of Duty a muerte. Entonces hicimos este vídeo. Voy a acelerar un poquito, sobre todo al principio que... Contra todos. Estás por cuenta, soldado.
un poco parodia. Y bueno, esto ha terminado pues convirtiéndose en el último cortometraje que he hecho en el canal, que esto ha sido ya una promoción con Insta360 directamente. Que bueno, ahí vienen también un poquito las posibilidades de conectar cosas. Aquí esto estaba, o sea, el primero que este estaba hecho con una GoPro, pero este ya estaba hecho con Insta360. Y este vídeo me sirvió como portfolio, no tanto. A ver, no es un portfolio que te pueda decir, bueno, como filmmaker, pues sin más, ¿no? Pero de cara precisamente a trabajar con cámaras de acción, pues sí que es algo interesante que a la marca le llama la atención. Entonces, muchas veces estos vídeos sí que pueden ser portfolio, no tanto como artista, pero sí como creador de contenido para trabajar con marcas. Y precisamente eso, pues años después, me llevó a colaborar con la marca haciendo este cortometraje de aquí. Os voy a enseñar solamente el principio porque creo que vamos muy mal de tiempo. Bienvenido a la vida de Egg Life. Realizaciones con estilo y vida cotidiana y gana puntos para explicarte. En la muñeca tienes tres potenciadores aleatorios que darán un empujito extra a tu aventura. Buena suerte. Hostia, esto es fuerte. ¿En serio? Deberías bajar el ritmo. Ya está aquí. Bueno, si queréis verlo entero, lo tenéis también en el canal. Tenéis también el making of. Bueno, está enterito, ¿vale? Porque ese fue un parto bastante duro. Bueno, no sé si enseñaros también temas de retoque, por si queréis ver algo un poquito más técnico en ese sentido. Porque este fue también un proyecto que está explicado por completo en el canal. Que fue uno que hice de Juego de Tronos. Entonces, de nuevo, ¿cuál era el objetivo de este proyecto? Bueno, pues eran varios. Aquí sí que era un poco... Pero voy a poner la última. ¿Vale? Esta imagen... Coño. La idea de estas imágenes sí que era un poco más portfolio, pero era tanto para colaborar con una marca concreta que hacía movidas de impresión, como para que tuviésemos portfolio los artistas implicados dentro del proyecto. Es decir, había, bueno, el vestido está diseñado desde cero, por ejemplo, por una diseñadora de vestuario. Sarah Berry, que es la modelo que aparece, pues bueno, también es muy fan de Juego de Tronos, entonces le propuse el proyecto y le interesó un montón. Y luego también tenemos una maquilladora que se encargó de todo lo que era la parte de peluquería y todo esto, que necesitaba un poquito de portfolio. Y a mí pues me apetecía también un poco salir del terreno redes sociales, que como veis, pues el nivel de proyectos que se hacen siempre es como con muy poco presupuesto y sobre todo con muy poca... ¿cómo se dice esto? O sea, te exigen muy poco técnicamente. O sea, las redes sociales lo que prima sobre todo es la idea y cómo cuentan la idea y que sea interesante lo que estás diciendo y no tanto el terreno técnico, ¿no? Entonces, claro, lo que yo no quiero tampoco es oxidarme. No quiero perder la habilidad en el retoque o la habilidad en composición o lo que sea. Entonces me apetecía precisamente meterme de nuevo un poquito en un proyecto un poquito más ambicioso. Entonces este proyecto fue durísimo, de hecho no está acabado porque, bueno, pasaron un montón de cosas. Una de las cosas que pasó fue precisamente la serie de Juego de Tronos, que se cargaron por completo el personaje y claro, la manera que teníamos nosotros de enseñar al personaje como heroína, un poco como reina casi de lo que era la serie, pues perdió un poco el sentido. Entonces se perdió un poquito, ¿no? Pero bueno, esta fotografía también la tenéis explicada entera. No sé si sigue activo el vídeo, creo que lo puse en oculto, pero bueno, si no, os paso el enlace. Está explicada entera. Luego, este proyecto sí que está explicado por completo, sobre todo el parto enorme que fue meterme en lo que era o sea, la escultura en 3D del puto dragón de los huevos porque yo no tenía ni idea de cómo hacer escultura 3D. O sea, yo sabía modelar en 3D, pero a nivel poligonal, pero nunca me había puesto con escultura y mucho menos con un dragón hiperrealista. Entonces me metí de cabeza para hacer el proyecto y fue durete.
Entonces, eso lo tenía explicado también. Luego aquí pues podéis ver algunas de las ideas de estas imágenes que, bueno, a nivel de dirección de arte sí que son bastante incoherentes, pero porque la intención de aquí era sobre todo hacer pósters que pudiesen gustar a distintas personas, ¿vale? Como era para colaborar con una empresa de impresión, pues dijimos que, o sea, no le dimos tanta prioridad que hubiese coherencia entre imágenes, sino que fuesen pósters interesantes que a la gente le pudiese interesar. ¿Cómo? Ah, como 10 minutos. Vale. Vale, entonces, pues eso, la intención de este proyecto era precisamente eso, hacer portfolio interesante, precisamente para, en mi caso, como fotógrafo y retocador, para modelo como esto, y sobre todo tener un proyecto interesante que presentar a la empresa esta de impresión, ¿no? Entonces, pues todo esto son pósters que están prácticamente en 5,7K o no sé cuánto es, este es más pequeño creo, pero bueno, todo esto es 3D, la cola del dragón, es composición que hicimos también en fotografía y bla, bla, bla. El que a mí resulta más, o sea, este de aquí fue el parto mayor, lo que pasa es que compositivamente pues tampoco me llama mucho la atención la imagen. Y este en cambio pues me parece más interesante porque está animado y es un cinemagraph también en bucle. O sea, este estaba pensado sobre todo para que se pudiese presentar precisamente en una pequeña exposición donde en lugar de ser cuadros estáticos van a ser cuadros animados en pantalla. Y bueno, pues también está hecho en 3D, por ejemplo, lo que es esto. Con VFX hice precisamente todo lo que era el fuego y las partículas. Y luego todo lo demás es fotomontaje y también el fondo es, por ejemplo, 3D. Entonces, en un solo proyecto, digamos que podía combinar yo solo, pues, bastantes disciplinas, aunque sean haciendo cosas pequeñitas, ¿no? Pero que luego en conjunto, pues puede ser interesante. Y, en fin, pues todo esto, pues, por ejemplo, enseñando como, bueno, con el leitmotiv de lo que era Juego de Tronos, que se nos quedó un poco en el aire, ¿no? Entonces, ya por último, a lo mejor, si os puede interesar, es el tema de la IA, o al menos cómo estoy viviendo la IA después de haber tratado pues todas estas disciplinas de formas diferentes. Lo que me estoy dando cuenta es que la IA cambia por completo la manera de pensar en la imagen y en el formato. Es decir, hasta ahora todos los formatos que hemos trabajado, por ejemplo, en imagen y vídeo, son formatos como, por decirlo de una forma, como sólidos, ¿no? Como si estuviésemos siendo un pequeño escultor que trabaja con piedra a base de darle con el martillo y el cincel. Y la inteligencia artificial trabaja la imagen más parecido al cristal. Es como que funde lo que es el concepto o la imagen en una especie de líquido o en una masa que no tiene forma y que tú le vas dando esa forma de manera progresiva mientras se enfría esa masa. Entonces voy a enseñar algunas cosas de como antes y después o pequeños procesos que tengo por aquí que he estado trabajando como estos últimos meses. Porque bueno, he estado trabajando el curso de Confi para profesionales y me apetecía hacer imágenes más o menos interesantes. Entonces, esto que estoy viendo aquí, por ejemplo, que a lo mejor no tiene el nivel de acabado impresionante que puede tener, pues yo que sé, cualquier estilo de alguna película de Pixar o algo así, pero sí que tiene ya el acabado que es más que suficiente para esa zona que hemos dicho antes de la decencia, ¿no? A lo mejor no está en la zona de la excelencia, pero sí que está en la zona de la decencia. Y esta es una de las amenazas que yo estoy viendo, que en el sector, sobre todo, vamos a darnos cuenta de que especialmente los proyectos con bajo presupuesto y los clientes pequeños van a empezar a trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo con inteligencia artificial. Entonces yo creo que esto es algo que va a venir y que no vamos a poder parar ni de coña. Entonces, después de haber cambiado tantísimas veces de tantas disciplinas, yo ya como que he aprendido a pasar el luto rápido, ¿no? Entonces ahora me viene de repente alguien con la IA y me dice, pues se van a acabar todas las disciplinas artísticas. Y digo, bueno, pues ya está, pues pasamos el luto y nos adaptamos de nuevo. Evidentemente no van a acabar las disciplinas artísticas. Lo que va a ocurrir, al menos desde mi punto de vista, es que se van a fundir o que la inteligencia artificial se va a empezar a inyectar poco a poco en distintos procesos. Entonces, para que veáis un poquito cómo funciona, sobre todo con eso que han dicho al principio, de que la IA no es un prompt y del prompt sale una imagen, quiero que veáis un poquito cómo se trabajan con estas cosas. Esta imagen empieza siendo esto, ¿vale? Que es un poquito llevado al extremo el blockout que podríamos hacer a la hora de hacer pues, diseñar cualquier imagen o hacer cualquier boceto. Me refiero a, pues yo qué sé, yo cuando voy a hacer un fotomontaje,
hago bocetos con muñequitos de Pablo en una libreta. Pues ahora puedo hacerlo con esto y darle cierta... o sea, le puedo dar cierta forma, ¿no? Entonces, de esto le digo, oye, esto es un astronauta, aquí al fondo hay un planeta no sé qué, está en el espacio, y esto lo convierte la inteligencia artificial en esto. Evidentemente aquí hay un proceso de postproducción, de retoque y demás, pero quiero que veáis un poquito el salto, ¿vale? Que es capaz de hacer la IA, que es un poquito, pues volvemos a ese terreno de juego, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? En este caso, pues generar una imagen concreta. ¿Cuáles son las reglas o los límites? Pues la IA evidentemente tiene unos límites técnicos, por ejemplo la resolución es uno de ellos, otro de los límites más importantes sobre todo la profundidad de color, que es una de las cosas que la hace ahora mismo inviable, especialmente en proyectos de alto standing, pues por ejemplo, o sea, si seguramente hayáis escuchado a gente de 3D, comentaros el tema de que se trabaja en 32 bits o con XR o con algunos formatos de estos, ¿no? La IA no está ni de coña, pero ni de coña a ese nivel. O sea, ahora mismo trabajamos en sRGB a 8 bits y esto evidentemente es una limitación importante en muchos proyectos. En otros proyectos, donde ni siquiera saben lo que es un XR, les da igual. Entonces, ahí la IA va a ser estrago y ese es el problema. Entonces, si queréis empezar a adaptar un poquito en este sentido, la manera de ver la IA es la siguiente. Vais a empezar casi siempre por un boceto más o menos de este estilo. Esto lo vais a convertir a lo mejor en una imagen y esta imagen no tiene por qué ser la imagen final. Igual que una disciplina no tiene que ser el objetivo final, sino que es un puente hacia algo, ¿vale? ¿Qué es posible hacer con la inteligencia artificial en este sentido? Pues convertir esta imagen que yo he creado en un mapa de control, por ejemplo. Entonces, este mapa que generalmente tenemos que generarlo antes con 3D, ahora lo podemos generar a partir de una imagen en 2D. Un dibujo que hayamos hecho, una fotografía que hagamos en nuestra casa, lo que sea. Y una vez tengo yo este mapa de control, lo que puedo decir a la IA es qué partes quiero dejar sólidas y qué partes quiero que la IA interprete de forma libre. Yo tengo el control de qué le dejo a la IA que interprete por su cuenta. Y sobre todo, cuánto le dejo a la IA que interprete por su cuenta. Hay veces que puedo decirle que interprete poquito y otras veces que interprete muchísimo y que se invente algo desde cero. Entonces, dentro de todo ese rango, yo puedo hacer un montón de cosas. Y en este caso, por ejemplo, pues le puedo decir que el astronauta que antes estaba en el espacio ahora está en Marte, pero que me mantenga absolutamente toda la profundidad de la imagen. Entonces, cualquiera que haya trabajado, aunque sea un poquito, con retoque fotográfico y vea este cambio, que literalmente lleva segundos, ¿vale? Esto son literalmente segundos. Pues igual se te cae un poquito la boca al suelo. Lo mismo ocurre con esto, por ejemplo. Si quiero que en lugar de estar en Marte, que esté en un planeta con un jardín lleno de flores, pues ocurre esto. Evidentemente hay errores técnicos, pero claro, son errores técnicos que precisamente alguien que sepa de retoque se ríe si le dice que esto es un problema. Porque esto meto aquí un tampón de clonar y ya toma por saco. Entonces, ¿cómo se trabaja con la IA? Pues se trabaja precisamente a nivel profesional, me refiero, o sea, con algo que tenga sentido dentro del terreno artístico. Se trabaja con mapas de control que, digamos, limitan o ponen precisamente eso como si fuese una especie de contenedor a lo que es la generación fluida de la imagen, ¿vale? Es igual que cuando trabajamos con cristal y metemos el cristal en un molde y luego soplamos para que se enfríe con esa forma. Pues algo parecido ocurre con la inteligencia artificial. En este caso yo aquí, por ejemplo, pues estoy utilizando un mapa de contorno que está entrenado específicamente con garabatos. O sea, no necesita ser una línea específica y perfecta. Hago algo como esto. Y luego le defino que esta parte de aquí, por ejemplo, con este mapa, esto es una isla o un asteroide flotando con un arbolito en el espacio. Esto que está en rojo es un astronauta leyendo un libro. Y esto que está en azul son planetas y asteroides que están flotando por el espacio. Y esto, con estos mapas de control, es lo que genera la IA luego junto con el prompt. Si esto lo trabajo luego un poquito más con algo de postproducción, me lo llevo ya directamente a esto. Que ya es un poquito más coherente, las piernas no se cruzan como tanto, ya tiene un poquito de profundidad de campo lo que es el fondo o los asteroides. Pero bueno, sigue teniendo errores, ¿no? Si nos ponemos a nivel tiquismiquis y esto, pues el desenfoque que tiene este asteroide es mayor que el que tiene el planeta que está más lejos y entonces eso no tiene sentido. Bueno, pues si a mí me meto otro asteroide o lo que sea. Entonces esto evidentemente, a lo mejor como imagen final, no tiene mucho sentido, especialmente muchos de los proyectos que habéis visto estos días que son a nivel, como hemos dicho antes, de élite, pero sí que puede ser, o sea, sí que puede ser interesante para que un director de arte que tiene clara una visión en la cabeza, en lugar de tener que trabajar con referencias que tienen que existir,
Es decir, que haya hecho, por ejemplo, otro artista antes, en otro proyecto anteriormente, o que sea un fotograma de una película que exista. Con inteligencia artificial, ese director de arte puede generar referencias que no existen como tal. Y evidentemente, esta imagen no tiene por qué ser la imagen final, sino que puede ser ese boceto inicial con el que el artista o el diseñador que vaya a trabajar ya la haga con técnicas más tradicionales. Por ejemplo, pues el árbol lo haga en 3D, esto a lo mejor pues sea un shooting fotográfico de un tío vestido con un traje de astronauta o lo que sea, ¿vale? Eso es un poquito la manera de utilizar precisamente la inteligencia artificial en este sentido. Entonces, cositas también que son interesantes. Tenemos un montón de mapas, por ejemplo, de referencia. Hay mapas de control y mapas de referencia. Entonces, tú puedes coger una imagen como esta, que puede ser una fotografía que hayas hecho tú por tu cuenta, o puede ser una imagen que hayas generado, por ejemplo, con Midjourney, que es lo que ocurre en este caso. O sea, esta imagen se la pedí a Midjourney directamente. Y luego, junto con esto, le digo, vale, pues yo quiero un pirata que esté en el fondo, o sea, que esté en una. Bueno, que esté con ese fondo que hemos puesto antes, ¿no? Y lo que hace la IA es precisamente esto de aquí. Entonces, yo puedo decidir qué grado de control o de rigidez va a tener precisamente la inteligencia artificial. Otra cosa interesante, por ejemplo, son estos mapas de profundidad que están entrenados de una forma parecida al que os he enseñado antes del garabato, ¿vale? Solo que con mapas de profundidad. Entonces, en lugar de hacer un mapa, digamos, preciso de un elemento, puedo trabajar con cajas y estas cajas me sirven a mí para definir el tamaño o el volumen mejor de un objeto y también la perspectiva. Entonces, si yo a esto le digo que esto es un coche, rollo Tron, en una ciudad futurista, me hace esto. Evidentemente, la resolución es una mierda, los detalles son una mierda, muchas de las cosas se funden, pero es que esto, repito, es el boceto que luego nos llevamos a algo interesante con otras técnicas de inteligencia artificial o directamente con postproducción, algo como esto. Cosa interesante que tiene también la inteligencia artificial, pues igual que podemos, por ejemplo, fijar algo como la profundidad de un objeto o de la imagen, podemos fijar a lo mejor los colores o los contornos y cambiar lo que es la iluminación o el fondo, ¿vale? Y esto se hace precisamente con otras técnicas, pero pronteando también con la inteligencia artificial, manteniendo en este caso el coche. Que lo quiero, por ejemplo, en la misma ciudad que antes, pero que sea de día, pues lo puedo hacer también. Y repito que estos son segundos cambiar esto, ¿eh? Segundos. No estamos hablando de los 4 o 5 días que me llevaría a mí como retocador pasar de esto a esto, por ejemplo. Teniendo que inventarme los reflejos, teniendo que cambiar las luces, o sea, la cantidad de máscaras. O sea, es que me da esta ansiedad, nada más que de pensarlo. Entonces, hay un montón de cosas súper interesantes en este sentido. Este, por ejemplo, es un ejercicio que le estoy enseñando, o sea, que le estoy pidiendo a mis alumnos del curso de inteligencia artificial, que lo que hacemos es precisamente aprovechar los pocos recursos y las posibilidades de reinterpretación que tiene la herramienta para hacer cosas creativas. Entonces, lo que yo le digo, cógete un objeto de tu casa, de lo que sea. Este, por ejemplo, es una imagen que hice yo con el ratón de mi escritorio. Le hice precisamente el mismo proceso que hemos visto antes de extraer el mapa de profundidad y ahora con este mapa de profundidad, ¿qué quiero interpretar? O sea, ¿qué quiero que sea este mapa de profundidad? Pues le doy cierto valor o cierta holgura a la inteligencia artificial y digo, bueno, pues esto ahora es un coche en una persecución policíaca en rollo Too Fast, Too Furious, ¿vale? O Rápido y Furioso, como lo llaméis por allí. Y me hace esto de aquí, que de nuevo, pues, con un poquito de postproducción, podemos enfocar detalles, limpiar cosas. O sea, evidentemente, la inteligencia artificial va a alucinar continuamente y ese es uno de los límites que tiene ahora mismo. Hay que saber lidiar con eso, pero no es un problema que para alguien que entienda de postproducción sea como una excusa para rechazar esta herramienta. Evidentemente, hay otras cosas a niveles éticos y este tipo de movidas que bueno. Entonces, como ilustradores, por ejemplo, pues es algo interesante precisamente el concepto de iteración. Lo mismo que hemos visto antes de cómo, yo qué sé, el cambio de cámara para trabajar con la perspectiva me ha servido como concepto para trabajar un montón de cosas, pues ese mismo concepto de iteración se puede hacer también a nivel local con la inteligencia artificial. Tú puedes partir de un boceto de mierda como este, que esto lo hice yo en Photoshop, pues pintando 4 manchas, sin tener mucha intención. O sea, empecé a pintar manchas y dije, bueno, pues esto parece que es una cara, ¿vale? Pues le pinto aquí un par de sombras y ahora le voy a decir a la IA que esto es una especie de alienígena y que a ver lo que me sale, simplemente para explorar. Entonces me lo llevo a este estado. Evidentemente aquí es lo que he dicho antes. Tú a la IA le puedes decir qué nivel de interpretación le quieres pedir. Es decir, tú puedes pasar de esto directamente a esto o puedes pasar de esto a esto, ¿vale? Es decir,
interpreta solamente un poquito. Ponme, o sea, ponme cadenas, ponme cositas como gemas por ahí por esto, una corona de lo que sea de tal. O sea, le pides 4 o 5 cosas y vas explorando. Esto a mí me parece súper interesante precisamente para Concept, evidentemente con un poquito más de intención, que no sea tan aleatorio como lo que yo estaba haciendo con este ejercicio, pero sí que puede ser interesante para explorar un montón de cosas, ¿no? Entonces, si tú llegas, por ejemplo, a este estado, esto lo puedes convertir en algo como esto. Y ya mantienes un poquito lo que es la estructura, le das un poquito más de rollo hiperrealista o lo que sea. Aquí siempre digo lo mismo, que no te gustan, por ejemplo, la forma que tienen los collares. Pues estos collares se pueden cambiar también de forma local, igual que se hace en Photoshop con el relleno generativo. Es decir, el relleno generativo no deja de ser inteligencia artificial, solo que el que tiene Photoshop pues es bastante pobre comparado con lo que tenemos en Confi, por ejemplo, que tiene un 1000 veces más control. Entonces, en este punto, por ejemplo, tú lo que puedes hacer es dibujar o dices, vale, me gusta este estado, me gusta mejor la estética que tiene esta imagen, pero quiero añadirle más detalle y quiero añadirle detalle en los sitios específicos que yo quiero. Entonces, puedes crear precisamente estos mapas, y son mapas de control, igual que los que hemos visto antes, pero la diferencia de este, que antes era como un garabato, este sí que es preciso. Es decir, aquí, tal cual, en los sitios en los que yo dibujo líneas, la IA va a generar detalle. Entonces, yo puedo pasar de esta imagen, añadirle este mapa y llevarlo a esto. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, si lo enseño un poquito más, bueno, los ojos sí que habría que arreglar las pupilas, ¿vale? Porque aquí se le pira un poco la pinza y aquí también tenemos ciertos problemas, que esto está arreglado en otro estado, que por lo que sea, pues no lo he traído para aquí. Pero fijaos sobre todo que lo que son las arrugas, los pelitos de las cejas, las patas de gallo, empiezan a aparecer por donde yo justo las he puesto. Aquí, por ejemplo, están más marcados las líneas, ¿vale? Y ese es un poquito cómo se puede trabajar. Evidentemente, si yo esto, en lugar de estar simplemente explorando, lo estuviese haciendo para un cliente o alguna cosa así, lo que haría sería arreglar cosas antes de volver a generar, ¿vale? Es decir, borraría, por ejemplo, las partes de los collares de las gemas que no me gustan, limpiaría las cosas y una vez esté limpia esa imagen, mediante postproducción que yo controlo, entonces genero y añado detalle. Entonces, el pipeline es algo que todavía no está como muy claro, depende mucho del proyecto, pero se pueden hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, a nivel de fotografía, esta chica no existe, ¿vale? Esta es 100% inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, hay una pequeña línea que yo como retocador pues la quitaría, parece que tiene una peluca. Pero en el resto de cosas, pues creo que es una imagen que está más que de sobra para la calidad que haría falta, por ejemplo, para un e-commerce. A lo mejor no para una portada de Vogue, ¿sabes? O algo así, pero para un e-commerce creo que es más que suficiente. Entonces, es lo que volvemos a hablar. El terreno de la decencia, pues la inteligencia artificial va a ser estrago. Podemos hacer cosas bastante interesantes también a nivel de concept. Por ejemplo, no sé si visteis los Juegos Olímpicos, este señor de aquí, que hizo bastante famoso, pues lo puedes convertir en un protagonista de anime, por ejemplo. Y esto es también con técnicas bastante parecidas, en los que controlas ciertas partes, le dices cuánto quieres que reinterprete y sobre todo hacia dónde quieres que lo reinterprete. Es decir, os tenéis que pensar un poquito. Si pongo aquí Photoshop, un momento para que lo entendáis, es como... ¿Os acordáis de la de Marvel? Que ellos están como, por ejemplo, en una línea temporal, ¿no? Que esto así, lo que hacen es que viajan a otra línea, cambian algo y ahora en esa línea ocurren otras cosas, ¿no? Pues en la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Cualquier imagen que tú tengas, en cualquier estado de postproducción o preproducción que tú tengas, la puedes llevar a un estado distinto de otra línea temporal y reinterpretarla. Entonces puedes convertir anime en hiperrealismo, puedes convertir hiperrealismo en anime, o puede que un tío sea una tía, que una tía sea un perro sea un dragón, ¿vale? Es decir, puede fundir el concepto que hay en la imagen y trabajar con el concepto como si fuese una especie de líquido. Entonces, ese es el cambio de chip que en el sector creo que no teníamos nada parecido. O sea, a lo mejor el 3D o el UFX con cierto control son los que tenían a lo mejor algunas técnicas parecidas que a nivel conceptual funcionan un poco como la IA, pero no tan así. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que todos los artistas que trabajasen especialmente con 2 dimensiones,
fotógrafos, ilustradores, diseñadores, de repente tienen acceso a una herramienta que funciona muy parecida a las que tienen los artistas de VFX o de 3D. Y eso antes no existía. Entonces, muy, muy, muy interesante explorar ahora mismo esta zona. Esto también, esta chica no existe. Un selfie de una chica victoriana en una catedral, no sé qué. Evidentemente lo puedes también controlar y no sé cuánto. Y este que lo hice un poco pues para explorar una herramienta que salió que permitía tanto transferir caras. Tenemos aquí a Guillermo Smith. Bueno, hay una tecnología que permite, por ejemplo, transferir caras concretas, que esto nos puede servir en producción para conseguir, por ejemplo, personajes consistentes, ¿no? Es decir, tú puedes diseñar un personaje y la cara de ese personaje la puedes transferir a distintas escenas. No tiene por qué ser la cara de un celebrity, o sea, de una celebrity o lo que sea, sino que tú puedes diseñar precisamente un retrato robot y aplicar esa cara, por ejemplo, a distintos personajes. Pero lo interesante sobre todo es que apareció una herramienta que permitía hacer cambios en lo que son las expresiones faciales de una forma súper, 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 súper precisa. Y puedes ahora elegir cuál es la expresión que quieres o sea, como un rig 3D para un personaje de animación. Exactamente igual. O sea, tienes las cejas, quiero levantarlas, quiero que los ojos miren hacia la derecha, que la boca tenga esta forma y este tipo de cosas. Y además lo puedes animar encima. O sea, que puedes hacer también avatares 3D animados que funcionen en vídeo. O sea, avatares IA que funcionen en vídeo y que tengan un lip sync concreto como el que pueden tener, por ejemplo, pues las herramientas de Adobe Animate o algo así. Y bueno, pues estos son un poquito de los ejemplos de las cosas que podía hacer con IA. Y no sé si queda un poco claro sobre todo la idea, que es lo que os quiero transmitir, que es esto del fondo, esto es lo más importante de todo. Es decir, cuál es el objetivo de lo que yo quiero hacer, porque en función del objetivo, la disciplina que voy a utilizar va a ser el puente que va a llevarme a ese objetivo, no el objetivo final. Es decir, si yo quiero hacer un proyecto que transmita X cosas, lo que voy a hacer es buscar en mi saco, ¿no? En mi saco de disciplina, cuáles de estas herramientas me puede llevar a mi objetivo. ¿Qué herramienta de la que tengo puedo disponer para ir hacia mi objetivo? ¿Vale? Eso es lo más importante. Lo segundo, cuáles son los límites, las reglas, tanto de las herramientas que voy a utilizar como del contexto en el que voy a trabajar, y teniendo todo eso en cuenta, ¿qué es posible hacer? Entonces, siempre voy a hacer estas 3 preguntas cada vez que voy a trabajar con un proyecto, independientemente de la disciplina que vaya a trabajar, y dependiendo de eso, pues utilizaré inteligencia artificial, utilizaré directamente fotografía, utilizaré, yo qué sé, me grabaré un vídeo bailando o haré lo que tenga que hacer. Pero siempre van a ser puentes hacia un objetivo para conseguir precisamente lo que es posible. Y ya estaría. Buenísimo, Neko. ¿Ahí nos escuchás? Sí. Bien, estamos en vivo. Chama, me confirma por acá. Consulto todo porque arrancamos con varios problemas técnicos. No sé si querés probarlo en la cámara, Neko, así te vemos bien. Sí, te la lanzo aquí Ahí directamente. está. Ahí lo estamos viendo, Chama. Ah, mira, ya se me está viendo, ¿no? Activa la capa, la que está desactivada. No sé si la puedo poner en pantalla Haciendo en vivo. completa. A ver, para acá. La estamos viendo, ¿verdad? A ver que me parezca acá a mí. Perdón, resolviendo problemas técnicos en vivo. Deberéis poder ver, pero no sé si lo puedo poner en pantalla completa, así tal cual. No hay drama, con que te veamos todo bien. Vale. Ahí estamos, ahí te estoy viendo, ahí estamos viendo todos perfectos, creo. Bien. Ahí está, perfecto. Yo quería arrancar Nice. un poco. Perfecto, sí, hacemos unas preguntas porque, a ver, hay mucho que abarcar y Tenemos poco tiempo. no hay tiempo, pero bueno, vamos a ir un poquito apurados. Me pareció esto muy interesante al principio cuando hablabas de tu proceso de autodescubrimiento en relación a la creatividad y lo que es ser un creativo, si hacías fotografía, si hacías ilustración, si hacías retoque, y que descubriste que eras un poco como que cubrías todos y lo importante era la conexión entre cada una de esas tareas, no me viene la palabra ahora a la cabeza, de esa disciplina. Disciplina o lo que sea, ¿no? Exactamente. Y preguntarte si, me recuerdo, yo usé un poco Confi, obvio no al nivel en el que estás vos, además planteo seriamente comprar tu curso, pero es un poco
la dinámica que promueves vos con Confi, ¿verdad? De que es un lugar en donde podemos vincular ya sea Photoshop, ya sea DaVinci, ya sea programa externo y que todo funcione como conectado entre sí, ¿verdad? O sea, la pregunta es que si Confi funciona de esa forma o... No, me pareció buena la relación entre estas cosas de conectar disciplinas y que Confi es algo parecido, según lo que entiendo yo. O de paso explicar un poco qué vendría a ser Confi. En ese Sí, sentido. sí, sí. O sea, Confi... A ver, Confi es una interfaz. Realmente no es un... Bueno, es un programa, evidentemente, pero es una interfaz que permite trabajar con nodos, mm, muchos materiales distintos. Normalmente está diseñada para trabajar con inteligencia artificial. O sea, digamos que es como el equivalente a Nuke o Blender, ¿vale? Pero para trabajar con IA, con distintos modelos y distintas herramientas que hay. Pero como al final es como un código abierto, pues claro, hay un montón de gente que está haciendo herramientas que pueden trabajar todo tipo de cosas. Es decir, Config a día de hoy puede hacer hasta música si quiere. Perfecto. No es lo más óptimo, pero puede. Igual que puede hacer una miniatura con Fusion, por ejemplo. Claro. Pero bueno, básicamente eso es una interfaz que permite conectar un montón de herramientas de open source. Y claro, como la parte de la inteligencia artificial que se puede controlar o que permite el control es precisamente los modelos de open source, pues Confi se está convirtiendo básicamente en el estándar de la industria que está ahora mismo investigando. Porque claro, es que ahora mismo todo lo que es inteligencia artificial, especialmente en el uso profesional, ahora mismo es súper vanguardia. Y no me refiero a vanguardia de lo que está de moda, sino que está en el límite de lo que se puede implementar. Entonces, es experimental por completo. Perfecto. Perfecto. Hablando de eso, para las personas como yo, no como Leo, que no entendemos mucho de inteligencia artificial y todo esto, ¿por dónde recomendarías que empecemos o que busquemos alguno en específico? A ver, es que es complicado. Sí, me imagino. O sea, bueno, te diría, empieza por mi curso. No, sí, tus cursos, Perfecto. te juro que yo que no entiendo nada, vi un No, par de o tus sea, videos y la verdad que es increíble cómo explicás y cómo haces entender hasta a alguien que no sabe absolutamente nada, así que no, sí, recomendadísimo eso. claro. A ver, o sea, lo digo de broma, pero al mismo Es tiempo no real. lo digo de broma porque, o sea, realmente el curso lo que yo he hecho es recopilar precisamente cuáles son los fundamentos de la inteligencia artificial para que profesionales del sector puedan aprender rápidamente a utilizarlo. Porque claro, ahora mismo hablar de ella es como decir hablar de 3D, ¿no? Hay un sector de la gente que dice, o sea, imagínate lo absurdo que suena que yo te diga, el 3D es entrar en Sketchfab y poner dragón y elegir uno de los muñequitos en 3D que te salen. Claro. Y te digo, eso es 3D. Claro, no. Y tú estás a lo mejor trabajando con Blender, ¿sabes? Borrando el cubo y creándolo de nuevo y luego modelando, conociendo todo el pipeline de lo que es Blender, modelado, texturizado, iluminación, render, todo, o sea, animación incluso, escultura. Y cuando te das cuenta de lo complejo que es 3D y del universo que supone el 3D, te das cuenta de que la gente, o sea, está así. Sí, sí. Entonces, es muy complejo, es muy complejo. No tanto el trabajar, bueno, es complejo trabajar con IA, sobre todo porque funciona por nodos y es una interfaz que especialmente, sobre todo a la gente que viene a lo mejor de la ilustración, le puede costar más. Los que vienen del 3D o vienen del VFX, pues le pones una interfaz con nodos y se la comen sin problema. Pero los que vienen de otro ámbito, a lo mejor sí que le puede resultar un poquito más árido. Entonces tienen la mezcla de que trabajas con nodos y sobre todo, que es lo más complejo, tienen la mezcla de que trabajas con unos conceptos y unas tecnologías completamente distintas a las que se trabajan en la industria. O sea, no tienen nada que ver con lo que haces con Photoshop, más allá de lo que es el relleno generativo. Y ya os digo que si el relleno generativo de Photoshop está aquí, o sea, es que me falta, o sea, tengo que ponerlo en vertical, ¿sabes? Claro. Y hacer así, para que os imaginéis el salto de nivel que hay. Bien. Yo justo te iba a Y ocurre lo mismo. Justo te iba a preguntar, hablando del 3D, yo vi en tus historias que subiste que estabas como haciendo una combinación entre Blender y la inteligencia artificial. No sé bien Sí. cómo es ese proceso, cómo es. Mira, es un proceso bastante interesante Sí. porque no sé si os ha hablado alguien de Mate Painting. ¿Os han De los comentado algo? disertantes, o sea, en el evento o vos en la charla. Sí, bueno, sí, en alguna de las charlas. Se ha visto que habéis tenido ilustradores sobre todo y gente de concept. Pero Igual en el otro término año. no lo mencionaron como tal. No, como tal. Bueno, para que os hagáis una idea,
O sea, generalmente cuando tú haces un matte painting, no te quedas con la imagen en 2D, ¿vale? Los matte painting a día de hoy lo que hacen es como separarlos por capas y reproyectar esas capas en geometría 3D, ¿vale? Bien. Eso es lo que luego te permite, por ejemplo, que tú con una cámara pues, puedas navegar, entre comillas, dentro de la escena o hacer cositas. Sobre todo cuando se hacen 2D para, digamos, pantallas que aparecen un poquito de fondo de lo que sería el paisaje o algo así. Claro. Entonces, tú eso ahora mismo lo puedes hacer muy, muy fácil con inteligencia artificial, especialmente si son entornos, por ejemplo, naturales o no hay una dirección de arte como muy, muy, muy específica. Porque, claro, la IA, nos guste o no, ha sido entrenada con imágenes y digamos que la capacidad que tiene de crear es aquello, o sea, no es exclusivamente lo que ha visto, sino que aprende conceptos y puede fusionar conceptos, pero conceptos que entienda. O sea, si tú le pides, por ejemplo, que te haga un perro o que te haga un gato, te lo hace sin problema y se lo puedes pedir de todos los colores que tú quieras. Ahora, si tú trabajas, por ejemplo, con un modelo que está entrenado con un hiperrealismo y le pides un dragón, te hace cosas muy raras. Especialmente si no es un dragón típico de Juego de Tronos, podríamos decir. Si buscas que sea un dragón más rollo como una lagartija o algo así, que es un ilustrador, pues lo hace sin problema. Claro, la IA ahí se va a perder. Va a decir, ¿qué me estás pidiendo? No he visto nada de este rollo, o no he visto, por ejemplo, dos conceptos que pueda fundir y que aunque este concepto en medio no exista, lo puedo inferir mezclando estos dos, ¿no? Claro. Entonces, hay unas limitaciones claro, yo me llevo la mano a la cabeza cuando mucha gente dice que la IA va a quitar el trabajo a los artistas. Es como, no tienen ni idea de lo que es un artista. O sea, no tienen ni idea de lo que es un artista si dice que la IA te va a quitar el trabajo. Sí. Pero, Sí, ¿qué estás sí, por sí. decir? No, digo que el pero es que sí que hay entornos dentro del terreno profesional que están ahora mismo, que en un futuro estará ya todavía más alto, pero ahora mismo están en esa banda, bueno, la banda de la mediocridad, eso está cubierto por IA hasta a muerte, ¿no? Pero todo lo que es la banda de la decencia, que es donde puedes hacer ya trabajos con clientes y trabajos medianamente profesionales, ahí sí que tiene validez la IA en muchos proyectos, pero siempre y cuando esté bajo el control de un artista. Entonces, donde yo creo que va a estar el problema, que es esta frase tan manida que ya todo el mundo repite, pero es que, por desgracia, no le falta razón, es la IA no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo a alguien que maneje la IA. Entonces, el problema que yo veo, que es la principal amenaza, que por eso estoy tan pesado con la gente diciendo poner las pilas, que no tiene que ser con mi curso, que no es que no busco ventas, sino lo que busco es la gente, sobre todo, que del sector artístico, el que yo siempre he estado divulgando, el que yo siempre he estado metido, lo que me estoy dando cuenta es que hay un montón de gente que dice no, 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 y es como, tío, que te van a llevar para adelante. Y no te van a llevar para adelante el Cristo Bro usando la IA, te va a llevar para adelante otro artista que tiene el mismo criterio y la habilidad que tú, pero va a utilizar herramientas que le van a hacer trabajar 10 veces más rápido. Claro. Ahí es donde va a estar el problema. Exacto, exacto. Sí, lo que yo estaba por decir es que Ahí es donde va a estar el problema. yo creo que hay como un mal entendimiento de lo que hablas un poco de este marketing y esa venta absurda de la IA ahora en todo el mundo, que todo tiene IA, todo tiene puesto IA en el nombre, que la gente como que entiende mucho que es, yo le digo algo, eso me entrega algo, y yo no hago nada, y lo hace la máquina y no lo hago yo, que es justamente lo contrario de lo que vos querés comunicar, de que la gracia en la IA está en el control que yo tengo y el cómo lo utilizo, digamos. Claro, claro, claro. O sea, el problema, o sea, sí que es cierto que a la IA, sobre todo con los modelos más nuevos, de hecho hoy han sacado uno que es o sea, es impresionante. O sea, como dice, te da la sensación de que ya no hay nada a nivel de fotografía o de imagen 2D que la inteligencia artificial ya no pueda cubrir a nivel técnico. Claro. O sea, de lo que es el acabado, ¿no? El acabado Sí, fino, sí, sí, fino. el detalle. Claro, esos modelos sí que funcionan en el rollo. Yo le pido algo y me da una imagen y esta imagen tiene un acabado impresionante. El problema es que ese acabado impresionante, que por ejemplo para una persona de a pie puede ser más que suficiente, para un profesional es una mierda. O sea, es como si, pues yo qué sé, imagínate que un director de arte te pide hacer un diseño concreto y tú te tiras 2 semanas trabajando el diseño entero, ya sea un fotomontaje, un diseño web, lo que sea. Y cuando terminas haces acoplar todas las capas y se lo mandas. Te mandan a la mierda. Claro. O sea, no puedes cambiar nada, no puedes hacer ajustes, ya no puedes trabajar en la industria si mandas un JPG acoplado así Claro, y se claro. toma la imagen final. No, no, no. Eso te tiran para atrás todo. Entonces el problema que tiene precisamente trabajar la inteligencia artificial con este
atajo de le pido y me da una imagen, ¿vale? Si te da una imagen que, bueno, si estás haciendo una newsletter y te da igual que el Spiderman tenga 4 brazos, pues pon la imagen de la IA en la newsletter. Claro. Si te da igual, te da igual. El problema es que en la industria eso no es válido. O sea, en la industria estamos hablando de que te llega un director de arte, empieza a poner, o sea, te manda un PDF con 20.000 anotaciones de esto quiero que esté 3 píxeles más para acá, que la iluminación está no sé cuánto, que esta hoja de aquí que se está moviendo que no se vea, cosas así. Claro. Y eso pues es inviable si trabajas como te venden estos turbo marketers que son muy pesados. Son muy pesados. Claro. Eso. Pero bueno, sí que hay técnicas que se pueden ir poco a poco implementando en un pipeline ya a un nivel decente alto. Ahora recién mencionaste de un nuevo modelo y es con el constante avance y me da el pie a preguntarte de que Confi, como vos decías, es como una interfaz, en donde yo, es como mi espacio de trabajo donde yo uso diferentes modelos de IAs. Así es, ¿verdad? Sí. Quería preguntarte si tenés alguno preferido, Stable Diffusion, ahora vi que hay uno que se llama Flux, quizá un poco técnica para la gente que no sabe, pero a mí me interesaba preguntarte. Depende completamente del modelo. O sea, no tengo uno favorito en concreto. Voy experimentando. Es que o sea, no se trata tanto del modelo, sino... Hay modelos, por ejemplo, que tienen un acabado hiperrealista que es muy interesante, pero permiten poco control, por ejemplo. Y otros modelos que permiten muy buen control, pero el acabado no es tan interesante. Entonces, lo interesante realmente para trabajar con IA, cuando experimentas un poquito, es precisamente hacer lo que yo llamo carambolas. O sea, hay una técnica que a mí me gusta mucho, que la que, o sea, la que voy a enseñar con el turco que está sujetando el arma. Sí. Sí. Esa técnica yo lo hago continuamente varias veces a lo largo de un workflow. Es decir, utilizo un modelo, por ejemplo, ponte. Imagínate que yo quiero crear un personaje con una pose de pelea, pero es una escena de acción con una perspectiva muy forzada, ángulos aberrantes, cosas así, ¿no? Claro, si tú buscas, o sea, trabajas con un modelo hiperrealista que esté entrenado con imágenes de stock donde todo el mundo está posando así, Claro. le va a costar mucho entender qué le estás pidiendo, por mucho control que tú le des. En cambio, si coges un modelo que está más pensado para ser cómic, en el cómic hay un montón de escenas de acción con perspectivas aberrantes, con planos girados, o sea, perspectivas forzadas. Entonces tú puedes pedir la acción o puedes controlar, o sea, puedes, digamos, construir un poquito lo que es la composición de la escena con elementos de control y luego pedir a la IA que lo interprete con un modelo que está entrenado con cómic. Entonces te va a dar el personaje exactamente como tú lo quieres y luego lo que puedes hacer, una vez tienes la imagen ya fija, dices, vale, pues ahora vas a mantener estos contornos o esta profundidad y ahora lo vas a reinterpretar como hiperrealismo. Pero ya tengo la postura, ya tengo la perspectiva. Entonces vas haciendo carambolas y rebotando entre una cosa y otra. Lo mismo que he hecho antes, el ejemplo de las disciplinas. No eres fotógrafo, no eres ilustrador, eres todo y puedes saltar y trabajar en los puentes de estas disciplinas. Pues con la IA funciona exactamente igual. Perfecto. Y dentro de tus proyectos, ¿tenés alguno Ujú. de que sea tu favorito, del que estés más orgulloso, el que haya sido más divertido capaz? Buah, es que ¿sabes lo que pasa? Como te digo, o sea, lo que te he dicho antes o sea, lo que he enseñado de las curvas de aprendizaje, hay muchos proyectos en los que yo estaba orgulloso cuando estaba en este punto, o sea, cuando subo la cuesta y me encuentro ya en el punto de inflexión, en el que me siento, digamos, con el nivel suficiente para hacer algo medianamente decente. Pero claro, cuando pasa mucho tiempo, aunque la curva sea lenta, la curva sigue subiendo. Entonces, ya sí que empiezo a entender otras cosas que cuando veo este proyecto anterior digo, vaya mierda solté en ese momento. ¿Cómo podía estar orgulloso de esto? Claro. Entonces, eso me pasa mucho, Sí, creo que a sobre todos todo nos pasa ahora. eso. Claro, claro. De hecho, por ejemplo, o sea, ahora que he pasado los últimos años, después de haber trabajado en Red Bull y demás, que fue lo último que hice a nivel profesional con empresas y demás, los últimos 4 o 5 años he estado exclusivamente haciendo contenido en Internet. Y claro, me he centrado más sobre todo en lo que es contenido que funciona a nivel de marketing, por decirlo de alguna forma, no tanto de la parte artística. Entonces, en los últimos 4 o 5 años yo me he oxidado mucho como artista. Y lo que he estado haciendo precisamente estos últimos meses, sobre todo ahora que he estado trabajando con la inteligencia artificial, ha sido como refrescar muchos fundamentos, por ejemplo, de teoría del color, de composición, de un montón de cosas, que claro, no es que refresque, sino que refresca y además sobreaprendes otras muchas cosas o que
yo qué sé, visitas de nuevo otra disciplina que habías dejado como medio abandonada y es como que te quitas el óxido, pero de repente haces ¡tum! Y subes como mucho de nivel a la hora de entender ciertos fundamentos que a lo mejor antes habías pasado por alto, cosas así. Entonces ahora empiezo a ver un montón de cosas que antes no veía de mis proyectos, que ahora es como, no puedo ni mirarlo. O sea, no quiero ni enseñar un portfolio, ni enseñar cosas porque es que me da hasta vergüenza. Entonces estoy un poco ahora como en una especie de renacimiento artístico, que veremos a ver dónde me lleva, pero bueno. Bien, yo preguntarte, cambiando un poco el rumbo, vimos en uno en tus redes, uno de tus últimos reels, te habían hecho como una especie de entrevista y el reel se titulaba El diseñador daltónico o algo por el estilo. ¿Tenés daltonismo? Ujú. ¿Cómo convivís con Sí. eso? ¿Cómo es dedicarse al arte visual teniendo daltonismo, digamos? Llorando mucho. Ah, Llorando mucho, llorando mucho. Yo vi en una de tus entrevistas que explicabas algo sobre los colores de la piel, que lo hacías medio con un porcentaje, midiendo los porcentajes. No entendí bien cómo era, pero me pareció súper interesante cómo llevas eso. Claro, es que es muy complejo, o sea, mucho más complejo de la Sí. gente se piensa, porque no solamente veo mal estos colores o no veo estos colores, sino que el color como tal no existe, totalmente subjetivo. Y depende de los colores que tengas alrededor. Es decir, yo, por ejemplo, a día de hoy sé cuál es el grado exacto del tono de piel Claro. dentro del RGB. ajá, ¿No? Tú pones el rojo es 0, tú vas girando, tienes 120 verde, ¿no? Tienes 240 azul y ese es el RGB. Pero claro, también tienes los complementarios del RGB, que no son los mismos complementarios del R&B, que son los que se utilizan a nivel artístico. claro. En fin, o sea, no me quiero poner técnico, pero claro, el tema de la rueda de color es un Cristo. Y no solamente es un Cristo a nivel técnico de entenderlo, sino que cuando luego te das cuenta y dices, bueno, voy a poner el tono de piel exacto que yo sé que funciona a nivel matemático en esta fotografía. Bueno, pues si tienes un fondo azul o tienes un fondo rojo, ese tono se ve completamente distinto para una persona que ve bien el color. Claro. Y muchas veces yo he dicho, pero si es que tengo el tono perfecto. No, están muertos, tienen la piel verde. ¿Cómo que tengo la piel verde? Digo, mira el cuentagotas. Está en naranja, en 20, que además es casi rosita. Claro. Se te ve verde. Claro, es porque sus ojos están compensando un color del fondo que le está haciendo. Es Entonces como, tienes que tener en cuenta ya no solamente a nivel matemático cuál es el tono, sino decir, vale, este es el tono de la piel, este es el tono del fondo, este es el tono de la ropa. ¿Qué efecto provoca esto en el ojo de alguien, o sea, que yo no veo? son como Tiene que estar compensando. estas imágenes que son virales en redes de que ponen diferentes formas con un fondo y un color y luego jugando con cómo interviene el color del fondo en la figura, te muestran los dos colores uno al lado del otro y te das cuenta que eran el mismo, por más que Claro, estaban claro. separados, digamos. Es bastante básico. Sí. Es más, yo creo que vienen de los test de daltonismo, este tipo de imágenes que ponen a prueba eso. Sí, el test de Ishihara, hay un montón de test. Había uno en internet que era súper preciso y lo quitaron, y no sé por qué. Ah, Pero ese te daba hasta el porcentaje concreto de cuáles eran los tonos en los que tenías fallos. o sea, vos No, es un tema muy complejo, muy, claro, muy en tu complejo. día a día, de un modo u otro, el color es un número para vos, digamos, no es algo visual, sino es más un número que vas buscando y... Y que depende O sea, de yo un veo en montón de colores. cosas. Claro, o sea, el problema en mi caso es que o sea, la banda de color que recogen las células que deberían recoger el verde, ¿vale? Están solapadas más con las del rojo. Claro. No sé si usáis DaVinci o algún programa, o bueno, Sí, sí, coger sí. un día Photoshop, ¿vale? Cogéis o sea, la capa de ajuste de tono saturación, seleccionáis exclusivamente los verdes y movéis el rango de tono. Claro, Y así. los verdes se van a volver naranja. Claro. Pues algo parecido ocurre en mi ojo. Qué locura. Y bueno, ¿Vale? Pero es más complejo porque no es que vea el rojo como verde o el verde como rojo, sino que hay tonos que en mi caso son polisémicos, que es lo que yo llamo. Es decir, yo puedo ver un tomate que sea rojo, lo puedo ver rojo y verde al mismo tiempo. Esa es la fumada mental que a la claro, gente le cuesta quedás entender. callado, digamos, cuando te dicen, pensando cómo sería Exactamente. en la vida real eso. Bueno, en mi visión. Pero bueno, Claro. cambiando nuevamente de tema, ahí introduciste un programa
que en YouTube te dedicas a difundir bastante y te quería consultar sobre DaVinci, si Ujú. hay integración de DaVinci con la IA, o algo por el estilo. Ahora mismo, que yo sepa, no hay nada relevante. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con DaVinci mezclando con IA, pero o sea, no se puede integrar Seamless, Claro. ¿sabes? O sea, tú puedes exportar un vídeo, trabajar con cosas que tengan que ver con inteligencia artificial, sacar mapas de control, como por ejemplo mapas de profundidad o alguna cosa así, e importar eso de nuevo, por ejemplo, en DaVinci, en Fusion o en Nuke o en lo que sea. Claro. Entonces, DaVinci en ese sentido va más lento. Los que sí se han puesto un poco las pilas son Blender, porque sí que hay ya plugins que... O sea, todavía no lo he probado, lo tengo que testear, pero hay un plugin que coge lo que es el sistema de nodos de Blender y los convierte en los nodos de Config. Entonces puedes tener Config literalmente corriendo dentro de Blender. Claro. Las ventajas de ser open source, digamos. Claro. Entonces, esto supone que podrías tener un motor de render reinterpretativo, en lugar de un motor de render que funcione por path tracing o algo así. Entonces, claro, podría, pues bueno, los mismos ejemplos que he puesto antes del coche, de coger un cubo y que ese cubo se convierta en un coche, pues tú imagínate hacerlo directamente dentro de Blender. Entonces vas poniendo prompts, vas cambiando la cámara y la propia IA va a ir reinterpretando casi en tiempo real lo que tú le estás pidiendo. Perfecto. Claro. Bien. Bueno, como para ir cerrando un poco ya, si les parece bien, hay una Ujú. pregunta que le hacemos a todos los speakers, que es, si no fuesen lo que fuesen hoy, ¿qué serían? Ahora, vos dijiste que no sos algo en específico, que sos Neko, sos un montón de cosas, entonces vamos a reversionar la pregunta y te vamos a preguntar qué más te gustaría hacer, qué más querrías ¿Qué área no exploraste? probar. Yo creo que la psicología es algo que se ha quedado un poco... O sea, fue como la otra alternativa. Claro. La alternativa real que a mí me habría gustado, que era gimnasta profesional. O sea, a mí me habría encantado acabar en el Circo del Sol o como especialista de cine. Ahí, desgraciadamente, pues el cuerpo llegó a un límite, me lesioné varias veces y tuve que ir abandonando muchos de estos deportes que para mí eran tan importantes. Y eso sí es algo que he hecho mucho de menos, ¿no? O sea, esa capacidad que tenía un poquito antes de más de experimentar con el movimiento en sí mismo y sobre todo experimentarlo físicamente, no, por ejemplo, como en el cortometraje que hice en primera persona y tal, que ahí estaba dirigiendo el movimiento o cuando he trabajado en Red Bull con bailarines de danza urbana, que he trabajado yo como filmmaker dirigiéndoles a ellos lo que tenían que hacer como bailarines, por ejemplo. Es decir, ahí entiendo el movimiento desde un punto de vista conceptual, pero no soy yo el que está bailando y eso es algo que yo echo mucho de menos. Claro. Y la parte de la psicología es una pasión que siempre he tenido, que sigo estudiando desde hoy, o sea, me formo muchísimo en un montón de cosas y es algo que a lo mejor me habría gustado ejercer incluso como psicólogo en su momento, pero no sé, tiré por el audiovisual y lo que hago, por ejemplo, ahora es buscar qué parte, bueno, pues igual que he dicho antes, ¿no? En lugar de aprender a ilustrar como un ilustrador especialista en algo, lo que hago es adentrarme en la ilustración y aprender lo que me puede servir, por ejemplo, para la fotografía o el fotomontaje. Es decir, Perfecto. qué partes de este área me son útiles para mezclarlas con otras áreas simultáneamente. Con la psicología hago lo mismo. ¿Qué parte de la psicología me es útil para mezclarla, por ejemplo, con la creación de contenido? Marketing, persuasión, cómo funciona la atención, por ejemplo. Con el tema del aprendizaje también es algo que me interesa mucho. Entonces, voy buscando como pequeñas zonas o pequeñas ramas de la psicología que me sirven realmente para inyectarlas. Y me salto, por ejemplo, pues trastornos del desarrollo o enfermedades mentales, como yo qué sé. A mí no me interesa el autismo, por ejemplo. Claro, Me da claro. igual. Pero bueno, igualmente se nota en los videos que subí a YouTube ese background psicológico y esa... se nota que entiendes el tema y que te interesa un montón y bueno, es algo súper útil y por eso de mi parte agradecerte por el contenido que haces, supongo que en nombre de varios, en nombre Sí. de más de 300.000 personas, que es increíble y que ayuda mucho esa parte, esa visión que Sí, poca sí. gente De trata. hecho, lo hago precisamente un poco con esa intención. O sea, cuando hago vídeos para el canal, cuando la gente me pregunta quién es tu público objetivo, siempre digo, mi público objetivo es el Neko de hace 5 años. O sea, yo hago los vídeos que me habrían hecho falta aprender o conocer o ver en su momento. Total. Sí. Pero bueno,
estamos ya al límite de tiempo, Neko. La verdad que fue un Sí, placer. bueno, sí, bueno, problemas técnicos. Sí, la distancia nos jugó en contra y Discord no quiso ayudar hoy, pero bueno, se pudo hacer y creo que salió bien dentro de todo, así que... Sí. La verdad, Nico, que sos Bueno, lo hemos sacado increíble. adelante. Sí. Hemos salido airosos. Sí, vos sos increíble, es impresionante lo que haces. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, por coparte. Y la verdad No, a que un vosotros placer. por invitarme. O sea, es un honor poder hablar, sobre todo al lado de la gente que habéis tenido, que yo he estado flipando. O sea, lo he estado viendo estos días y digo, yo, esta gente, ¿para qué me trae aquí? No, son todos al mismo nivel y todos tienen algo muy útil que hacer y que comunicar. Bueno, yo por eso me he intentado llevar un poquito la experiencia y aportar un poquito cosas que no, a lo mejor no son tanto a nivel técnico de cómo se trabaja en una industria Claro. en alto nivel, sino esa alternativa que yo creo que también, o sea, sobre todo los que estáis en la universidad, cuando salgáis y empezáis, bueno, o cuando salgáis lo que sea, vaya a tener mucho ese dilema, sobre todo los que tratáis disciplinas distintas. De, vale, ¿por qué tengo que elegir? Bueno, pues a lo mejor no tienes que elegir, a lo mejor tienes que combinar las cosas. Es Perfecto. buenísimo eso. Buen La consejo verdad. final ese, Sí, ¿no? Tremendo. Ujú. Bueno, nada más que despedirte ahora. Cerramos el stream y quédense porque hay un break y después viene Francisco Parata que vamos a hablar de IA nuevamente, el capo argentino de la IA del lado argentino en este caso. Súper interesante también, así que nada más que decir ahora, quédense, esperen un ratito y ya arrancamos. Muchas gracias, Neko, y saludos. Vosotros.